Dios los bendiga, hermanos. Gracias a todos los que se están conectando en este día jueves 4 de junio. En unos segunditos damos inicio a nuestro servicio de esta noche de Viviendo en su Palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Gracias por estarse conectando. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta noche de Viviendo en su Palabra. Gracias por estarse conectando, ¿verdad? Ahora iniciamos una pequeña serie titulada Una fe probada, en el cual estaremos meditando en algunas partes de la Escritura que nos hace ver el propósito de las pruebas, cuando atravesamos por las pruebas, la manera de atravesar eficazmente las pruebas. Así que espero que me acompañe en este importante estudio, sobre todo para aquellos que están pasando por dificultades. Si no es usted, pues que usted pueda darle una palabra de ánimo o de consuelo, de fortaleza también a algún familiar, algún ser querido, alguna amistad, y que a través de la Escritura pueda usted compartirle ese mensaje bíblico para poder ser edificado. Sabemos que es más, a mi alrededor, seres queridos, hermanos en la fe, hermanos de nuestra iglesia, familiares, amistades, están pasando muchos tipos de pruebas, de aflicciones, desde enfermedades, desde escasez, tienen situaciones en el hogar, situaciones con el cónyuge, con sus hijos difíciles, que muchas veces no encontramos una salida y a veces desconocemos cuál es el propósito. Habrán jóvenes también que están disgustados con el Señor o quizás aún están siendo atormentados en el sentido, hay muchos que hoy en día tienden o piensan en quitarse la vida. Hay cristianos que se encuentran desanimados, que dicen que ya no vale la pena seguir perseverando, pensamos que el Señor no nos escucha, en fin, tantas cosas. Así que vamos a dar inicio y espero que, como le digo, que nos pueda acompañar los próximos jueves. Y el propósito y el tema de esta noche es el propósito de las pruebas de la serie Una fe probada, en el episodio número 1. Vamos a darle la lectura. Iba a comenzar en Santiago, pero el Espíritu Santo nos movió a Génesis capítulo 22, en una parte, creo yo, de la Escritura que usted y yo conocemos y que nos es muy familiar, ¿verdad? Sobre Abraham. Así que vamos a dar la lectura, Génesis capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo,
He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y le ofreció un holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Oramos, hermanos. Oh, buen Dios, te damos las gracias en este momento, agradecidos porque nos permites reunirnos de esta manera. Señor, oro para que el mensaje, el sermón, tu palabra, pueda ser expuesta fielmente, pueda ser predicada, Señor, con mucho ánimo y que pueda llegar a nuestros corazones con el propósito de traer fortaleza, traer consuelo, traer ánimo al que se encuentra desanimado, levantar los brazos del que se siente rendido, de encontrar una luz a aquellos que se encuentran confundidos y que podamos encontrar, Señor, esta esperanza únicamente en ti. Ayúdanos a aferrarnos a cada una de tus promesas, a poder ver el lado bueno de las dificultades y de las pruebas, y que a través de los propósitos que estaremos estudiando en esta noche, Señor, podamos ser todos bendecidos y edificados por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, a lo largo de mi vida ministerial, como lo decíamos al principio, me ha tocado vivir muchas situaciones difíciles, no solamente familiares, personales, sino con muchas personas de la iglesia o amistades que se acercan para comentar la situación difícil que les está agobiando y por la cual están atravesando. He tenido la oportunidad de orar por hermanos enfermos y que a los minutos han partido con el Señor, y gracias a Dios por un Salvador que ha conquistado pues la muerte. Y en lo más profundo de la agonía humana, yo quiero que usted sepa que hay esperanza para el cristiano. Hay un triunfo realmente sin importar la magnitud y la profundidad del problema o de la aflicción. Todo es cuestión de perspectiva. Atravesar cualquier prueba de vida para un cristiano, créame, puede ser una experiencia gozosa si la perspectiva es la correcta. Las veces que a mí me ha tocado asistir a funerales o velas de hermanos en Cristo que han partido con el Señor, y en ocasiones hay en esos centros donde se realiza, hay diferentes salas de velación, y a veces están todas ocupadas y uno logra percibir cuando realmente el quien falleció es cristiano, y cuando la familia obviamente lo es, y cuando no. Porque cuando usted llega a un funeral cristiano, de que quien falleció era cristiano y su familia, hay tranquilidad. Dios se encarga de poder consolar esos corazones. Hay la esperanza de que el familiar está con el Señor y hay mucho gozo en el corazón. Y por otro lado, cuando asistimos a funerales de personas que no han creído en el Señor y que la familia tampoco cree, pues hay demasiada aflicción, hay mucha angustia, no hay paz, hay intranquilidad. Entonces ahora yo quiero que usted se imagine por un momento la peor prueba que usted pueda enfrentar. La peor prueba que usted podría enfrentar. Para algunas personas quizás sería una crisis financiera, porque todo lo que invirtieron se perdió, el ahorro de su vida. Para otras personas sería la pérdida del empleo. De repente, usted despedido, no tiene ingreso para apoyar a su familia, pierde esa dignidad de apoyar a la familia. O de repente un anuncio por parte del doctor que usted acaba de recibir, que usted va a tener una cirugía inmediatamente, o que tiene algún tumor masivo, o que si no es usted lo tiene su cónyuge, o lo tiene sus hijos,
o la noticia que acaba de llegar a veces por teléfono, alguien nos acaba de llamar así de repente, que acaba de tener un accidente o que acaba de morir en ese accidente o que acaban de asesinar a un familiar o quizás algún hijo tiene una enfermedad difícil que de repente dicen les queda poco tiempo de vida y podríamos seguir y seguir en cuestiones que estamos siendo afligidos o que podríamos ser. Entonces, francamente, todas estas cosas, hermanos, nos tocan de una manera u otra, ¿no es cierto? Porque como lo expresó Job, el hombre nace para la aflicción, así como las chispas también se levantan hacia el cielo. Por lo tanto, cualquier persona que trata de crear un mundo de fantasía en donde todo es perfecto, únicamente se está preparando para una tristeza aún más profunda. Entonces, tengo que confesar que esa experiencia de la realidad de la tristeza, no podemos huir de la agonía cuando está ese problema acercándose a nosotros y cada vez es más grande. En cierta manera, hermanos, sí produce sombra, incluso en nuestros momentos de gozo más grandes. En un sentido, esos momentos difíciles mitigan o hacen que no se vean los acontecimientos más maravillosos de la vida. Quizás esa sea la razón que aunque Jesús lloró y de manera más común en las escrituras lo registran, pero en ningún lugar mencionan que decía que Jesús se estaba sonriendo. Y eso no quiere decir que nunca lo hizo. Pero la felicidad que Jesús en su humanidad, que en muchas ocasiones tuvo, también fue oscurecida en su sentido difícil, ¿verdad?, de la tristeza por el pecado por los cuales él había entregado su vida. Jesús lloraba. Entonces, todos nosotros de un grado o a otro, si pensamos de una manera realista en cómo vamos a enfrentar esa situación, esa prueba, todos vamos a mirar la agonía, hermanos, en algún punto de nuestras vidas y tenemos que necesitar entender cómo vamos a enfrentar esto. Yo sé que los jóvenes ahorita en su juventud no piensan, pero por eso la palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud para cuando vengan esos días malos. Y estaba tratando de pensar esta semana conforme pensaba en el estudio de esta noche, cuál es la experiencia más dolorosa que alguien pueda atravesar. Y hemos pensado en el clásico que se nos menciona en la escritura, Job, quien perdió su familia, perdió su trabajo, sus cultivos, sus animales, todo. Y pensé en eso por un momento porque Job perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos. Y lo peor es que se quedó con una esposa que no entendía nada. Job fue afectado de una manera muy personal por la enfermedad. Y esto hay que admitirlo, que es una prueba muy severa. Pero conforme pensaba más y más en esto, pensé también en otra persona que a mi punto de vista, quizás, no sé usted si va a estar de acuerdo conmigo, pero a mi punto de vista probablemente enfrentó potencialmente la prueba más severa que cualquier humano pudo haber enfrentado. Se trata de Abraham, por eso leímos el texto en Génesis capítulo 22 al inicio. Y aquí nos dice en el versículo 1, yo creo que lo que Dios quería que Abraham enfrentara, sin duda alguna, es la prueba más difícil que jamás alguien ha enfrentado. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. De en su idioma original, peirasmos, que es una prueba para Abraham, peirasmos. Viene a Abraham y enfrentó esta prueba que quizás no podemos imaginarnos, lo leemos, pero no hemos pasado quizás por ese momento. Y dice que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo. Pero note el énfasis aquí. Tu único hijo, Isaac, a quien amas. Es casi como si Dios estuviera preparando una prueba, obviamente muy difícil. Le dice, no solo tu hijo, no solo tu único hijo Abraham, sino el que tú amas. De ahí viene y le dijo, y vete a tierra de Moría
y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto es increíble, hermano. El Señor viene, está probando a Abraham y le dice a Abraham, yo quiero un sacrificio de ti, y lo que quiero es un sacrificio humano. Yo quiero a tu hijo, que quiero que vayas ahí y lo sacrifiques como una ofrenda para mí. Pongámonos por un momento en los zapatos de Abraham, porque esto como que no encajaba con su teología, con su conocimiento de Dios que él tenía. ¿Verdad? Esto era algo muy difícil para él. Porque imagínense que el Señor me había prometido un hijo y el hijo que me prometió, que él me lo dio, ahora me lo está pidiendo que lo sacrifique. Era el hijo de la promesa. Dios había tocado a Abraham ya en sus últimos años de vida y le había permitido llegar a poder tener una consumación en su relación con su esposa Sara, quien también estaba seca en su vida, en su cuerpo, y producir de esa manera un hijo del pacto, un hijo de la promesa, un hijo de esperanza, un hijo que para Sara, que había sido estéril durante toda su vida. Entonces, ¿por qué es que Dios pediría un sacrificio humano cuando nunca antes el Señor lo había pedido? Y hacerlo sería, como decía, algo muy difícil de todo lo que Abraham conocía verdaderamente acerca de Dios. Entonces, ¿por qué Dios iba a llegar al punto de capacitar a un hombre como Abraham y a una mujer que se acercaban casi a los 100 años de edad, que habían sido estériles durante toda su vida, para producir un hijo y después pedir que ese hijo fuera sacrificado? ¿Por qué Dios le haría la promesa a Abraham que sería padre de naciones y que la simiente iba a salir de él y que sería tan grande como la arena del mar, incontable como las estrellas del cielo, y después matar o sacrificar al único hijo que tenía? Todo esto quizás no concebía mucho en la mente de Abraham. Toda esperanza, oiga bien, de descendencia en Abraham, toda promesa, toda esperanza para Abraham iba a morir, porque todo estaba en su hijo. Abraham estaba sacrificando a su amor, dice, tu hijo el que amas. Abraham estaba sacrificando, matando las promesas de Dios, por así decirlo, dando un golpe a toda esa esperanza, toda la promesa, cortando la línea del Mesías. Pues para Abraham era algo inconcebible. Y lo que hace que esta prueba sea más severa de todas, no es que Isaac iba a morir, sino que Abraham iba a matarlo con su propia mano. Esto es algo pues increíble. Una cosa, hermanos, es que lo que usted más ama, el ser que usted más ama, muera. Y otra cosa es que se le diga que usted lo sacrifique. Esta es una prueba inconcebible, una prueba que pues, no tiene sentido de ninguna manera. No, ni siquiera en los términos del plan de redención, ¿verdad? No en términos del amor de Dios ni del amor de Abraham hacia Isaac. Entonces, quizás poniéndonos como decía, en los zapatos de Abraham, quizás uno le dijera, Señor, permíteme, ¿me puedes explicar cómo es esto? Porque, Señor, para mí no tiene sentido. ¿Me puedes explicar, Señor, cómo es esto? Que yo creo que no tiene sentido, Señor, porque yo dijera, Señor, yo no lo puedo hacer. No, perdón, pero no podría. Pero mire la respuesta de Abraham en el capítulo 3, versículo 3, perdón. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué? ¿Qué hizo Abraham? Se preparó para irse y se fue. Tuvo que cortar su propia madera para sacrificar a su propio hijo, a quien ama. Se levantó y se fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. Un hombre sorprendente, un hombre absolutamente sorprendente, sin duda, sin reacción a lo que el Señor le estaba demandando. 3 días después, en el versículo 4, dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá,
y adoraremos y volveremos a vosotros. Deben subrayar esto. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, y dice ahí, y volveremos. Aquí está un secreto importante y mantenga esto en mente. Él dijo que ambos regresarían. Dice entonces después que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y dijo, Padre mío, le dijo Abraham, y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermano, esto es algo pues difícil. Un hijo que confía en su padre, se imagina que no sabe lo que está pasando, y todavía se lo dice de una manera tan amorosa y tan gentil, de una manera tan respetuosa a su padre, al hablar de ese acto de adoración, y le dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham respondió, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Hermano, como puede ver, yo creo que en la profundidad del corazón de Abraham, él sabía que Dios tenía algo en mente. Y lo que Dios tenía algo en mente era coherente con su naturaleza. Los pensamientos del hombre jamás serán como los de Dios, ni los caminos tampoco. Y tenía que ser coherente lo que Dios iba a hacer con el pacto de su promesa. No sé si él sabía lo que era específicamente, pero creo que tenía alguna idea. Dice ahí que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para pues, degollar, sacrificar a su hijo. Hermano, puede detenerse en este punto increíble. ¿Entiende usted que al leer esta historia lo que significa cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Entiende usted que en el Nuevo Testamento Abraham se le conoce como el padre de la fe? Abraham es el modelo más importante de confianza, de una fe sin titubear en Dios que la Biblia conoce fuera de Cristo. Es el modelo más importante de confianza en Dios, fuera de Cristo. Este hombre, Abraham, está a punto de sacrificar a su propio hijo. Qué prueba, ¿no? Indescriptible, dolorosa, incoherente con lo que él conocía acerca de Dios. Y sin embargo, él siempre sumiso y obediente. Él va a adorar a Dios a costa de lo que sea. Y Dios tomó la disposición de Abraham como un ejemplo y lo juzgó en base a su disposición y no lo hizo cumplir el acto. En el versículo 11 dice que entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Adivine qué pasó, hermano. Esta fue una prueba y Abraham la aprobó, la pasó, obedeció la palabra de Dios sin importar el costo. Dice ahí, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Hermanos, ¿qué nos muestra esto? Bueno, que usted y yo podemos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros. Podemos ser probados en cosas que nosotros amamos. Podemos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros como hijo, hija, marido, esposa, padres. Y quizás nos va a tocar ofrecer a nuestro propio Isaac, entregar a los que amamos más al Señor. No solo en la muerte, sino también en la vida. Quizás al dejarlos ir a donde Dios quiere que vayan y no necesariamente a donde queremos que ellos vayan. Así como cuando hay madres que ya no pueden más con sus hijos y se los entregan al Señor. Dicen, Señor, no me importa el costo. No me importa si yo tengo que sufrir, pero acerca mi hijo a tus pies, al precio que sea. Si es necesario que pase por pruebas, por tribulaciones, pues hazlo, Señor. Yo sé que lo amo mucho y quizás voy a sufrir más yo que él, pero es necesario hacerlo. Entonces, como puede ver, cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, sin importar cuánto Isaac significaba para él en todo sentido, oiga bien, usted no tiene idea de lo que significaba Isaac para Abraham, el único hijo, el que amaba, de la promesa, de la esperanza, en fin.
lo que más amaba, pero él mostró al estar dispuesto en entregárselo al Señor, que podría decir que Abraham tenía todo el derecho de quedárselo, ¿verdad? Porque era su hijo, pero dijo, bueno, no fue posesivo y se lo entregó a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera hacer. Ahora bien, hermano, tenemos muchas pruebas en la vida, pero quizás nunca imaginaría una prueba como esta. No puedo ni siquiera imaginarme lo que yo haría y Dios me dijera, tienes que hacer esto. Lo que podemos enfrentar, pero podemos concluir aparte de esto, que entre más difícil sea la obediencia, ¿verdad? Al final la obediencia será más excelente. Entre más difícil es la obediencia, va a haber una más abnegación dentro de eso que vamos a entregarle al Señor. Entonces usted aquí tiene en esta historia de Abraham una obediencia que toma un grado tremendo. Oiga bien, este grado de obediencia de negarme a mí mismo. Le estoy entregando a Dios lo que yo más amo. Este es un grado de obediencia monumental, un grado de obediencia excelente. Abraham pasó la prueba y vino el Señor y le dijo, bueno, ahora sé que temes a Dios. En otras palabras, ahora veo que sí, hay una reverencia verdadera para con el Señor a costa de lo que sea, hermanos. ¡Qué prueba! Y el comentario que tenemos de esta prueba de Abraham también se menciona en el capítulo 11 de Hebreos, que dice ahí, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 17, ¿cómo es que Abraham hizo esto? ¿Cómo es que pudo encontrar la fortaleza para hacer esto? Y Hebreos 11, 17 nos dice de manera muy clara, en las primeras palabras del versículo 17, nos cuentan la historia entera, pero dice, por la fe Abraham, aquí viene esto, para subrayar, cuando fue probado, o sea que fue prueba, y dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, e Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Bueno, a lo mejor pensando, dice ahí, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Por qué estuvo dispuesto Abraham a hacer esto? Bueno, porque Abraham todavía confiaba y él sí creía que Dios podía resucitar a los muertos. Abraham decía, bueno, el Señor me manda a que lo sacrifique a mi hijo, pues lo voy a hacer. Pero hay una promesa. A lo mejor quizás después él lo va a resucitar. Abraham confiaba en el Señor de esa manera. Entonces, eso es lo que realmente creía, que Dios iba a ser tan fiel a su palabra, que si él había hecho una promesa, incluso quizás iba a tener que resucitar a los muertos para guardarla. Esa es una fe, hermano, tremenda. Pero tremenda, tremenda. No quiero encontrar detalles en esta, donde no hay en esta historia, pero simplemente quizás Abraham se quedó así, bueno, si al final el Señor me manda a hacer esto, yo lo voy a hacer. Al final también me va a gustar ver una resurrección, cómo el Señor le devuelve la vida a mi hijo. Eso no lo menciona realmente, no hay detalles sobre eso, pero Abraham sí creía que de ser necesario, Dios habría resucitado de los muertos a su hijo. ¿Qué nos dice eso entonces? Nos dice que hubo un hombre, Abraham, que puede atravesar la prueba más severa, inimaginable de la vida, confiando en el Señor. Y si Abraham cree que Dios está en el trono, que Dios va a guardar su promesa, que Dios nunca comete errores, que Dios siempre cumple su palabra y que Dios cumple sus propósitos, ese es el tipo de fe que pasa la prueba. Entonces Abraham fue colocado en el peirasmos, en la prueba, fue probado, y le vuelvo a decir, esto es sorprendente, que este hombre sea el modelo humano más importante de fe. En Gálatas 3:7 dice, sabed pues que los que son de la fe son los hijos de Abraham.
Cualquier persona que vive por la fe en Dios, en el sentido espiritual, obviamente, se le conoce un hijo de Abraham. Es el padre de la fe, de los fieles, un modelo de fe. Y en el versículo 9 de Gálatas dice que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Abraham sabía que de sus lomos iban a salir todas las naciones del mundo y que iban a ser benditas. Él sabía que Dios guardaba su palabra y que Dios la iba a cumplir. Amados hermanos, reconozcamos entonces, tenemos que entender esto, que Dios va a permitir que enfrentemos pruebas y muchas de ellas angustiantes y difíciles. Y lo que nos va a sostener en medio de esa prueba es lo mismo que sostuvo al padre de la fe Abraham, el que la confianza en Dios. Nuestra fe plena, total en el Señor, de que Él está haciendo todo para sus propósitos santos. Y yo sé que soñamos con o anhelamos la comodidad que tiene el mundo y a veces decimos, qué barbaridad. Y conozco y aquellos compañeros de trabajo que no creen en el Señor, no quieren nada con Dios, ahí andan bien con su salud, ahí andan bien con su familia. Y mis vecinos que ahí pasan con todo ese tipo de músicas que no agradan al Señor todo el fin de semana, y ahí andan bien por arriba y para abajo. Señor, y yo que estoy en tus caminos, me toca pasar por esta angustia, por esta escasez, por esta enfermedad, por esta tribulación, angustia, en fin. Yo sé que nosotros quisiéramos tener ese ambiente perfecto, que quisiéramos que no existieran las cosas difíciles en la vida, que quisiéramos asegurarnos de que todo está en control de una manera perfecta. Y sinceramente, hermano, nunca he conocido un momento así en mi vida. Y cuando uno comienza, esto me da un poco de risa, cuando uno comienza a tener ese momento que como que todo está bien, ¿verdad? Descanso y de repente, pues bueno, nos encontramos con otros momentos en los cuales nos lleva siempre a doblar nuestras rodillas. El salmista, en el capítulo 30, versículo 6, dice, en mi prosperidad dije, nunca seré movido. Aquí lo da de una manera implícita, va a entender. Yo decía eso. Yo pensaba que cuando estuviera disfrutando, que siempre iba a ser así. Es más, usted piensa, dice, si por lo menos tuviera buena salud, yo haría, bueno, tendría otro momento de prueba. Alguien dice, si por lo menos tuviera este sueldo, una entrada más grande, si por lo menos yo tuviera esta economía tan perfecta, yo estaría estable. Pues no, tampoco. Siempre habrá momentos de angustia. Por eso el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación, en peirasmos, en pruebas. Es por eso que el evangelio que ofrece, hermanos, aquellos evangelios que le ofrecen venir a Cristo para que usted se le acaben los problemas, le han mentido. Ese no es el verdadero evangelio. Venga a Cristo para que vamos a encontrar la comodidad. Eso no es así. Estaremos completos, perfectos, tranquilos, seguros, cómodos hasta que estemos en la gloria con el Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es velar, esperar que las pruebas lleguen porque van a llegar, pedir fortaleza y confiar en el Señor. Un maravilloso escritor, creo que puritano en aquellos tiempos, Thomas Menton, dijo lo siguiente: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. O sea, ningún hijo sin aflicción. El único hijo sin pecado fue Cristo. Y todos aquellos que hemos venido a ser hijos espirituales, hijos del Señor, que hemos nacido de nuevo, pues no hay hijos sin cruz. Toma tu cruz y sígueme. Ese es lo que el Señor nos ofrece. Entonces siempre es así. El Salmo 23 nos recuerda que aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque vamos a atravesar esos valles muy seguido, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea que las pruebas vendrán. La confianza está en la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ahora permítame hablar de lo siguiente. Las pruebas pueden venir a nuestra vida mediante varios medios.
Son varios propósitos que podamos tener en mente, pero permítame sugerirle algunos. En primer lugar, las pruebas vienen, como muchos saben, para fortalecer nuestra fe. Para fortalecer nuestra fe. Hay una hermosa ilustración de esto en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. No ocupa buscarlo, pero después lo puede leer. Voy a citar esta parte del texto que se relaciona con Ezequías, quien era rey. Y de Ezequías dice: Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. ¿Escuchó esto, hermano? Dios lo dejó para probarlo a fin de saber lo que había en su corazón. Entonces, para que pudiera saber quién, hermano, oiga bien, Dios no necesita saber lo que hay en nuestro corazón. Dios ya sabe. Dios no necesita saber mediante una prueba lo que estaba en el corazón de Ezequías. Él es omnisciente, ¿verdad? Es un atributo del Señor. Él todo lo conoce. Dios tiene que probarnos a nosotros, a usted y a mí, para que usted y yo descubramos lo que hay en nuestro corazón. Dios no necesita probarnos para Él descubrir lo que hay en nuestro corazón. Dios prueba nuestros corazones, o Dios nos prueba, hemos dicho, para que podamos descubrir nosotros qué es lo que hay ahí. En otras palabras, Dios nos está ayudando en nuestro inventario espiritual. Él nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Entonces, hermano, yo necesito saber, usted necesita saber cómo es nuestra fe, en quién hemos creído, qué tan firme estamos, qué tan fuertes somos en el Señor. Bueno, Dios trae pruebas a nuestra vida para demostrarnos la fortaleza o lo débiles que somos. Para demostrar que realmente somos débiles. Que por cualquier cosa ahí nos lamentamos. Que vino él. O realmente hay una fortaleza en nosotros y que eso no nos va a quebrar. O quizás sí, vamos a llorar, van a haber lágrimas. Pero eso nos va a llevar a aferrarnos más al Señor. Entonces, si usted está en este momento enfrentando una prueba difícil, eso está demostrando si usted es fuerte o si es débil. Eso es lo que demuestra. Si usted realmente está levantando su puño contra Dios y se le dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si usted se está enojando todo el tiempo por eso que le está pasando y se está preocupando increíblemente también, si estamos llenos de esa ansiedad desde la mañana hasta en la noche, bueno, he ahí si somos fuertes o si somos débiles realmente. Por otro lado, si estamos atravesando una prueba y comenzamos a descansar en el Señor, descansando en sus cuidados, dejando que Él lleve las cargas también por nosotros, e incluso nos regocijamos, porque la palabra dice que nos regocijemos en esa situación difícil, esperando en el Señor que Él nos muestre la manera de salir. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que poseemos la fortaleza de nuestra fe. Entonces, en ese sentido, debemos estar agradecidos por las pruebas porque nos ayudan a poder ver el inventario de nuestra propia fe. Y eso, hermano, es muy útil, saber en dónde o en qué nosotros estamos parados. Si usted quiere saber realmente cómo estamos en nuestra fe en el Señor, cómo poder ser fortalecidos, aquí nos vamos a dar cuenta entonces si nuestra fe es fuerte o no lo es. Y eso va a ser útil para nuestra vida. También encontramos en Habacuc, uno de estos profetas, que él estaba atravesando una situación muy misteriosa, de su propia situación, algo increíble, porque estaba siendo devastado completamente. El pueblo estaba siendo aplastado, y a pesar de todo eso, en Habacuc dijo él: si la higuera no florece y la vid no da fruto y el olivo no produce el campo, y si no hay comida y si los rebaños incluso son quitados, ¿verdad? Con todo, yo me voy a regocijar en el Señor.
Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza y él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Esto es hermoso. Porque en medio de una prueba que no entendemos, difícil de resolver, la confianza de Habacuc tampoco titubeó. En medio de esto, él supo que tenía su fortaleza en su fe en el Señor. Entonces, uno de los propósitos de la prueba es revelar a usted y a mí la fortaleza de nuestra fe para que podamos avanzar a lo largo del camino que nos queda con una mayor fortaleza. Job fue probado y como fortaleza, como resultado de esa prueba, en su capítulo 42, dice: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Me arrepiento, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. En pocas palabras, Job está diciendo: Señor, yo reconozco mi pecado. Nunca antes realmente te había visto como te veo ahora. Y me doy cuenta que algunas de las cosas que pensaba de ti o que dije en algún momento acerca de ti fueron pecaminosas. Señor, mi debilidad fue revelada, pero hoy te veo, hoy te conozco. Entonces, hermanos, las pruebas vienen como una prueba de la fortaleza de nuestra fe. En segundo lugar, debemos reconocer también que las pruebas vienen para humillarnos, vienen para recordarnos que no debemos pensar con mayor confianza en nuestra fortaleza espiritual como deberíamos. Eso está relacionado un poco con la primera. O sea que no solamente vienen para mostrarnos la fortaleza, sino que también para humillarnos, para que no sea que pensemos que somos más fuertes espiritualmente de lo que realmente somos. La manera más vivida que nos menciona el maravilloso testimonio de Pablo en 2 de Corintios, que le dijo que le fue puesto un aguijón en la carne para que no me enaltezca en sobremanera, para que yo no pueda tener un concepto más alto de mí que del que debo pensar. Porque hay muchos que nos jactamos por nuestra espiritualidad, porque hay estudios, muchos nos jactamos de las posesiones, nos enorgullecemos y comenzamos a ver a los demás así por abajo de nuestro hombro. También en el área ministerial. Entonces, eso fue lo que dijo Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne para afligirme. Algo para que me abofetee todo el tiempo, no sea que me exalte sobremanera. Entonces debemos de recordar que Dios permite pruebas en nuestra vida, especialmente cuando el Señor nos permite o nos da la bendición en lugares de un servicio espiritual, ¿verdad? Cuando queremos ser útiles al Señor para mantenernos humildes. No sea que pensemos que tengamos más confianza en nuestra fortaleza espiritual de lo que deberíamos y comenzamos a sentirnos como si fuéramos invencibles, ¿verdad? Ok, una tercera razón. Conforme hemos pensado en estas cosas, hermano, estas reflexiones, estoy tratando de verlas desde el punto de vista bíblico y de una manera también personal, sobre todo bíblica. Yo creo que el Señor trae pruebas a nuestra vida también para alejarnos del mundo, de cosas mundanas. ¿Alguna vez se ha dado cuenta usted que conforme pasan los años y usted viene a acumular más cosas materialmente hablando, o cuentas de banco, o lo que sea, o quizás usted ha tenido más éxito que otras personas? Todas esas que el mundo le llama éxito. Alguien que pudo haber llegado a ser profesional, alguien que le ha tocado viajar y ha estado aquí y ha visto esto y ha visto aquello. Y conforme va pasando todas esas cosas en su vida, cuando vienen las pruebas, esas cosas comienzan a tener menos importancia, mucho menos importancia. Hubo un tiempo cuando usted pensaba: ojalá que yo pueda llegar a tener ese título profesional.
¿verdad? En algún momento. Esas cosas que usted deseaba, esto es para los jóvenes, esas cosas que usted deseaba con ganas en la vida. Y ahora usted ya no piensa ni en eso, porque usted sabe que eso no ha podido satisfacer o no le ha ayudado a enfrentar lo que realmente importa en la vida. O sea, todas esas cosas vanas por las que usted tanto se esforzó, ya se dio cuenta que no resolvió los problemas profundos, ¿verdad? Esas grandes heridas, cuando las pruebas vienen a nuestra vida y usted busca estas cosas mundanas, no hacen diferencia alguna y usted se da cuenta que no significa absolutamente nada. Entonces la prueba lo está llevando a quitar la mirada de lo terrenal, de esas cosas del mundo, lo está llevando a quitar esta mirada de esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas ahora están demostrando la incapacidad de resolver esa situación de angustia o prueba que usted pueda estar pasando. ¿O cree usted que eso le puede proveer de algún tipo de recurso en tiempo de prueba muy grande? Entonces, cuando confiamos en eso, la prueba nos lleva a ser alejados de eso en lo que nosotros confiamos. Felipe, en Juan capítulo 6, él viene a Jesús, usted conoce esta historia, le dice, Señor, cuando iban a alimentar a los 5,000, viene Felipe y le dice, Señor, ¿cómo vamos a encontrar pan para alimentar a todas estas personas? Está mirando las cosas desde un punto de vista mundano, material. Señor, aquí no hay tiendas y no hay suficiente pan de cualquier manera. O sea, ¿cómo vamos a alimentar todo este montón de gente? Tenemos toda una multitud aquí, una multitud enorme. ¿Cómo vamos a conseguir alimento para 5,000 hombres más mujeres y los niños? Viene el Señor en su sabiduría, ¿verdad? Le dice, bueno, Felipe, tú dime, ¿dónde vamos a encontrar eso? ¿Dónde vamos a comprar pan? Y en el versículo 6 de Juan dice que eso lo dijo el Señor para probarlo, para ver si Felipe iba a buscar recursos mundanos. Y claro, así lo hizo, pero no sirvió de nada en este punto porque el Señor entonces creó una comida, ¿verdad? Y alejó a Felipe de las cosas mundanas y comenzó a satisfacer el corazón de Felipe con las cosas espirituales. También, si usted se acuerda, en Moisés, en el capítulo 11 de Hebreos, en su versículo 24 al 26, Moisés había sido criado en la casa del faraón. Él había sido criado como un príncipe de Egipto. Durante 40 años Moisés fue educado, literalmente estaba en la línea de la familia de Faraón para la providencia, había alcanzado lo máximo en la sociedad egipcia, lo cual en aquel momento era la cúspide del mundo. Toda la educación, todo el dinero, todo el prestigio, todo el honor, todo el éxito, toda la comodidad estaba allí en sus manos. Pero la historia dice que él consideró el menosprecio. O sea, consideró mejor seguir a Cristo que los mayores tesoros de Egipto. Como puede ver entonces, él había quitado sus ojos de todo eso y Moisés comenzó a preocuparse por la prueba que estaba enfrentando su pueblo. Y el Señor utilizó esa prueba para alejarlo de todas esas cosas. Hermano, las pruebas, créame, van a hacer eso. Hay un cuarto propósito de las pruebas que nos llaman a poder tener una esperanza en lo eterno. Hermano, las pruebas en la vida, yo no sé cómo operan o cómo piensa usted que las está pasando, pero esto debería de ser así. Las pruebas, al menos en mi vida, y espero que en la suya también, nos llevan a anhelar más el cielo. Nos anhelan a reconocer, a entender que nuestra única esperanza es Jesús. ¿Alguna vez ha notado eso en esto que estamos hablando? Porque no quiero hacerlo como demasiado difícil, pero las pruebas nos llaman a una esperanza eterna. O sea, nos quitan la mirada de lo material, pero al mismo tiempo
llevan y elevan nuestra mirada a lo eterno, a la gloria. Hermano, hay una manera, es increíble, nos lleva, ya no hay interés por este mundo realmente. Si usted ha perdido a un ser querido, personas preciadas en su vida, pero la persona más preciada en su vida, precisamente, todo han partido de acá y están en el cielo, entonces usted comienza a tener una relación ya muy distante con este mundo pasajero. Las pruebas tienden a mostrarnos la bancarrota de los recursos humanos y nos lleva a alejarnos de este mundo y nos dirigen hacia la esperanza celestial. En Romanos capítulo 8, entre muchas partes en las escrituras que también menciona algo, pero para apoyar esto, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire esto, y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si sufrimos con Él, es para que también seamos glorificados con Él. Y considero los sufrimientos del tiempo presente no dignos o no son comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Hermano, conforme enfrentamos el sufrimiento, Pablo dice, cada vez entre más sufro, más anhelo la gloria. Entre más enfrento el sufrimiento, me vuelvo más hambriento por la gloria. Veo la creación entera gimiendo, esperando la esperanza gloriosa, la liberación de los hijos de Dios. En el versículo 24, 23 creo dice, estamos gimiendo, esperando la redención de nuestro cuerpo, porque somos salvos en esa esperanza. Hermanos, estamos enfrentando pruebas, pero las pruebas nos dan un deseo mayor por aquello que es eterno. Decimos, Señor, ven ya, Señor. Oh, Señor, la iglesia dice Maranata. Nos ayudan a anhelar esa ciudad santa que cantamos, esa ciudad de Dios, esa ciudad eterna. Entonces las pruebas comienza a colocar nuestros deseos, el deseo de nuestro corazón en las cosas de arriba. Esto es algo espiritual muy hermoso. Las pruebas nos hacen pensar en cosas divinas. Me encantan cuando dice, bueno, pero ya cuando estemos en la gloria ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Y el Señor nos va a ayudar en nuestras lágrimas, nos va a enjugar nuestras lágrimas. Y Pablo también lo dijo en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, mire, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación que estamos pasando nos lleva a anhelar más, a poder comprender más esa hermosa gloria. Y de ahí viene y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, pero ¿cómo llegamos a tener este tipo de actitud? Es muy fácil. Simplemente mira lo que dice el versículo 8 antes. Estamos atribulados en todo. Somos perseguidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Versículo 12 dice ahí también. De manera que la muerte actúa en nosotros. O sea, Pablo estaba atravesando tantos problemas que ya no le gusta el mundo. Estaba atravesando tantos problemas que dice, bueno, qué hermoso saber que soy hijo de Dios y que estos problemas no son eternos. Que estos problemas, esta tribulación, esta angustia, esta aflicción, esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento, solamente lo voy a vivir acá en este cuerpo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando estemos en la gloria, esto ya no va a estar. Qué eterno peso de gloria. Entonces, como puede ver, hermanos, las pruebas tienen un propósito muy útil. Prueban la fortaleza de nuestra fe, nos humilla para que no tengamos más confianza en nuestra fortaleza espiritual de lo que deberíamos, nos alejan de las cosas mundanas y nos llaman a una esperanza espiritual, a una esperanza celestial.
Y si me permite también un quinto propósito muy importante, es que la prueba también revela lo que realmente amamos. Hermano, ¿qué eligió Dios para probar a Abraham? Para probar la fe de Abraham. Su hijo, su único, como vimos al principio. Y se le dijo, el que más amas. ¿Podría el Señor haber elegido algo más querido, amado para Abraham que Isaac? ¿Es cuestionable que algo pueda haber sido más querido para Abraham que Isaac? Hermano, ciertamente esa fue la prueba. Dios conocía lo que Abraham más amaba y Dios conoce lo que usted y yo más amamos. Entonces, descubrir que si Abraham amaba más a Isaac que al Señor, ahí estaba la prueba. Esa era la fe, esa era la prueba que estaba poniendo, ¿verdad? Descubrir qué era lo que más amaba. Tu único hijo dice, el que más amas, pero vamos a ver si lo ama más que a mí. Como puede ver entonces, la prueba revela lo que usted y yo realmente amamos, por cómo usted y yo reaccionamos. Como puede ver entonces, si usted ama de manera suprema a Dios, como Él nos manda a amarle por encima de todo, usted le dirá, gracias Señor por lo que estás haciendo. ¿Verdad? Yo te doy la gloria, Señor, por todo lo que tú estás permitiendo que suceda. Pero si usted se ama más a mí mismo o ama a otra cosa más que a Dios, entonces le vamos a decir, Dios, ¿por qué haces esto? Porque no queremos perderlo, porque nos amamos más a nosotros mismos. Nos vamos a enojar, se va a molestar y usted se va a amargar. Como puede ver, entonces hay un sentido en el que si algo, aquello que está más cercano a usted, de lo que usted más ama, entonces en algún momento Dios va a probarnos si renunciamos a eso o no. Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asegurarnos, hermano, en nuestra propia vida que no amemos nada más que al Señor, ni siquiera nuestra propia vida. Como Pablo le dijo, yo no estimo mi vida por lo que el Señor me ha mandado a hacer. Mi vida no es nada, ¿verdad? No es nada. Entonces, asegurémonos que estemos más cerca de Dios que de las cosas. Asegurémonos de estar más cerca de Dios que de las personas, de amar más a Dios por encima de todas las cosas. En esto, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3, en el Pentateuco, ¿verdad? Dice, el Señor dice, no escucharás las palabras de este profeta o ese soñador de sueño, porque iba a ser un falso profeta. Y después dice, porque Jehová tu Dios te prueba para saber si amas a Jehová tu Dios con todo su corazón y con toda tu alma. Hermanos, está probándonos el Señor para ver si a quién amamos más en realidad o a qué. Si lo amamos a Él con todo el corazón y con toda el alma, como dice Lucas 26, si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos y hermanos, hermanas, y también su propia vida, él no puede ser que mi discípulo, y el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí entonces? Está diciendo literalmente que es algo cristiano, oiga bien, el no tener el mismo amor por las demás cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, incluso aborrecernos a nosotros mismos, ¿verdad? Más que a Dios. Entonces, ese es el asunto. Si es necesario renunciar a alguna relación, si es necesario renunciar, bueno, a un estilo de vida por amor al Señor, entonces hay que hacerlo. Entonces creo que en medio de la prueba tenemos que analizar profundamente qué es lo que nosotros más amamos y si lo amamos más que a Dios y renunciar a eso, incluso en nuestra propia vida. No, es que hermano, como dice Pablo, ya mi vida ya no la considero útil. Para mí mismo ya no, ahora dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces queremos decir que
en primer lugar, usted y yo vamos a hacer la voluntad de Dios, y sobre cualquier otra cosa, sin importar lo que los demás puedan pensar, no importa lo que piensen nuestros padres, nuestras madres, esposas o hijos o hermanos, o incluso yo mismo lo que pueda pensar, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, nos guste o no, y sin importar lo que la demás gente pueda pensar. Ahí está el amor supremo por el Señor. Entonces, en el caso de Abraham, Dios quería que Abraham supiera, bueno, y que usted y yo supiéramos, por eso lo dejó en la palabra, a quién amaba más Abraham. Si al hijo, al único hijo a quien amaba, o a Dios. Y Abraham pasó la prueba. ¿A quién amaba más Abraham que cualquier otra persona o cualquier otra cosa? Pues a Dios. Y ahí está el valor de la prueba. Abraham descubrió que en la prueba, ¿verdad? Que él amaba a Dios más que cualquier otra persona. Y qué hermoso que todo el mundo ahora lo sabe eso, porque está en la Escritura. Así que es importante, hermanos, cuando usted atraviesa la prueba, descubra lo que revela en su amor. Y vamos a dejar un propósito o unos para la siguiente semana. Hermanos, yo quiero que Dios tiene estos propósitos y muchos más en las pruebas. Pero créanme que con la misma prueba también nos va a dar la mayor fortaleza. Conforme usted y yo atravesamos pruebas, nuestros músculos espirituales están siendo ejercitados. Y nos fortalecemos para la siguiente prueba, hermanos. Eso significa que podemos enfrentarnos a una situación mayor. Pero también significa que seremos más útiles. Atravesamos otra prueba mientras estemos en este cuerpo, de este lado de la eternidad, de este lado del sol, de este lado de la gloria. Atravesaremos otra prueba y otra prueba y otra prueba, y todas esas pruebas nos están fortaleciendo hasta que también se está incrementando nuestra utilidad, porque la fortaleza nos hace útiles. Y entre más útiles seremos, más usados por el Señor. Y entre más usamos, cedemos, más logramos hacer cosas en el poder del Espíritu y para la gloria de Dios. Entonces, hermano, esos son algunos propósitos. Vimos 5, dejaremos 3 para la próxima semana. Pero yo quiero que usted entienda que todo esto vale la pena. Todo esto realmente encaja en el plan de Dios para nuestro beneficio y para su gloria y por su gracia. Pero si está la pregunta en su mente todavía, como en la mía, bueno, hermano, entendí cuáles son los propósitos. Faltan 3 por ver. Pero ¿cómo enfrento las pruebas ya estando en medio de ellas? ¿Cómo las atravieso? ¿Cómo enfrento esa prueba? Nos vemos entonces la próxima semana. A Dios sea la gloria y la honra. Vamos a orar, hermanos. Joven Dios, te damos las gracias por tu palabra, que espero, Señor, de todo corazón, y es mi oración, es nuestra oración, que así como nos has hecho ver los propósitos de las angustias y pruebas, Señor, sabemos que tú nos afliges y no es por así nomás. Hay propósitos espirituales hermosos. Espero que mis hermanos que atraviesan también pruebas, o cuando las atraviesan, puedan entender, Señor, cuál es el propósito en todo esto. Gracias por glorificarte, Señor, en medio de ellas. Gracias por fortalecernos en medio de ellas, por mantenernos siempre humildes, por revelar lo que hay en nuestro corazón, por revelar lo que nosotros más amamos, y por ayudarnos a quitar la mirada de este mundo terrenal y sus cosas vanas, y poner la mirada, Señor, únicamente en la gloria, porque esa es nuestra única esperanza, Señor. Gracias por animarnos, por fortalecernos, por traernos consuelo, Señor, a nuestros corazones, nuestras vidas angustiadas, atribuladas, Señor, afligidas, que podamos descansar, Señor, en que tú sigues teniendo el control en todo. Ayúdanos, Señor, a amarnos más a ti por encima de cualquier otra cosa en este mundo, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por haberse conectado esta noche. Nos vemos el día sábado en nuestro servicio a las 6 de la tarde.
nuestro estudio bíblico. Continuamos con el orden de la salvación y el día domingo continuamos con el estudio de la carta a los Efesios. Espero que hayan sido fortalecidos en el Señor, al igual que yo. Que Dios les bendiga a todos. Pasen una feliz noche. Gracias y paz.